Hola, mi amigo querido. Una vez más, por la gracia divina, estamos aquí juntos para estudiar la lección número 9 para el 29 de noviembre del año 2025. El título de esta lección es Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que desde que salimos, desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén por causa del pecado, la vida del ser humano, nuestra vida, es un permanente peregrinaje rumbo a la verdadera tierra que Dios nos está preparando. Y nunca podemos olvidar que somos peregrinos. El pueblo de Israel fue peregrino en el desierto. Y aun cuando entró a la tierra prometida, continuó siendo un pueblo peregrino, porque la esperanza de la vida eterna del cielo no es solo una esperanza de los hombres o de las personas del Nuevo Testamento, sino también de las del Antiguo Testamento. Vamos al primer capítulo de esta lección bajo el subtítulo de Edén y Canaán. Aquí veremos que Canaán era para Israel lo que para nosotros es la tierra nueva. Déjame leer el texto. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, lo siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Voy a parar aquí para comentar un poco. Por la fe, Abraham, siendo llamado, salió para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Por qué tenía que salir? Porque el lugar donde Abraham se encontraba y donde recibió el llamado era un lugar poblado por gente pagana. La gente se había olvidado de Dios. Adoraban ídolos, dioses falsos, pequeños dioses que ellos inventaban cada día. Y Dios tenía otro plan para Abraham y para sus hijos. Entonces le dijo a Abraham, sal de esa tierra. Vas a ir a la tierra que yo he preparado para ti. Ese mismo mensaje es para ti y para mí hoy. Nosotros vivimos en un mundo rodeado de un pueblo que inventa cada día nuevos dioses, dioses falsos. Y no me refiero solo a ídolos, a imágenes de cera o de madera que alguien pueda adorar. El otro día yo encontré en el avión una persona que me dijo, no, yo no tengo religión, yo no adoro a nada. Yo soy ateo, yo no creo en Dios. Para mí la fuerza está dentro de mí. La religión es para gente débil que tiene que apoyarse en algo para poder vivir. Y sin embargo, a medida que íbamos conversando, me di cuenta que él no era ateo, él creía en Dios, él tenía su Dios, y su Dios eran sus ideas, era su filosofía de vida. Él no renunciaría a nada por causa de sus ideas, ese era su Dios. Y hoy vivimos en tiempos cuando la gente, el placer se torna un Dios, el poder un Dios, la fama un Dios. Hoy día con las redes sociales tú puedes ver que la gente quiere ser famosa, quiere aparecer. Ojalá tuviera un mensaje positivo que ayude a crecer a las otras personas, pero no. Entra a las redes sociales para que veas. Mi consejo es cuidado, porque el problema es que tú puedes acostumbrar, habituar a eso y ir en pos de eso. Pero ahora viene la orden divina. Sal de ahí. Ese no es tu lugar. Yo tengo una tierra mejor para ti. Y ahora con este comentario vuelvo a leer el texto. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Te das cuenta? La esperanza del cielo, de la ciudad eterna, no es esperanza propia de los que vivimos en el Nuevo Testamento. Abraham, Jacob, Isaac vivieron en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice aquí el texto? Que ellos se mantuvieron con la esperanza de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa ciudad no era Canaán terrenal. Ellos entraron a Canaán. Canaán para ellos era un símbolo de la verdadera ciudad que Dios está preparando para todos los seres humanos de todos los tiempos. Al final de cuentas, cuando Cristo vuelva, todos resucitaremos, desde Adán hasta nuestros días, todos resucitaremos, y los que hemos creído en Dios y hemos respetado el pacto de la gracia y de la obediencia, pues iremos con el Señor Jesucristo a nuestra verdadera Canaán espiritual. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de La tierra como un don. Esta parte veremos que la tierra era un don que Dios le daba a sus hijos, pero solo mientras ellos respetasen el pacto. No era un don que simplemente ellos recibían y ahora podían mal usar ese don. No, no, no. Ellos tenían que seguir las instrucciones divinas. La tierra era por gracia, pero conservar la tierra era por obediencia a los principios orientadores de las instrucciones divinas. Para entender mejor voy a leer Éxodo 3:8. Mira lo que dice. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Se estaba refiriendo a Canaán terrenal. Los he sacado de Egipto para llevarlos a esa tierra. Esa tierra de Canaán, Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. De generación en generación, Dios les recordaba que ellos eran peregrinos rumbo a su tierra, a Canaán, que Dios les había prometido. Pero esa tierra estaba amarrada, diría así, al pacto de fidelidad que el pueblo hiciera con Dios. La tierra era de ellos, estaba garantizada. Pero si ellos se desviasen de los caminos de Dios, perderían la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Ellos se desviaron del camino de Dios. El profeta Jeremías narra eso. Cada uno hacía lo que quería, vivía como quería. Se atrevieron hasta a afrontar al propio profeta de Dios. Entonces vinieron los babilonios, los tomaron, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron los jóvenes cautivos a Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué perdieron la tierra? Porque no respetaron el pacto, porque no siguieron las instrucciones divinas. Nosotros somos salvos por gracia. No hacemos nada, Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. No podríamos hacer nada. Con nuestra humanidad no tenemos condiciones de hacer nada para salvarnos. La salvación es únicamente por gracia. Pero una vez que hemos sido salvos por gracia, vamos a vivir como gente redimida, como gente salva. ¿Y cómo vive la gente salva? Anda en los caminos de Dios, sigue las instrucciones divinas, no para ganar la salvación, porque ya ganó la salvación por la gracia maravillosa de Cristo. Este concepto tan simple es tan difícil de ser entendido por mucha gente. Pero sigamos adelante. En la parte 3 de este estudio hablaremos de el desafío de la tierra. ¿Sabes? El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. La tierra entonces sería dada a ellos únicamente por gracia, mientras respetasen el pacto.
Para esto leo Josué capítulo 3, versículos 1, versículo 2 y también el 7. Dice así: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jeruseos. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Tú te das cuenta, ya lo dije anteriormente, la tierra prometida, Canaán, no le fue entregada al pueblo de Israel en un día, en un año. Habían pasado años. Josué ya estaba viejo. Dios se le presenta y le dice: Josué, ya has vivido lo suficiente. En cualquier momento vas a descansar. Pero todavía hay mucha tierra para ser conquistada. Esto es lo que nosotros necesitamos entender en la vida cristiana. Porque en este peregrinaje rumbo a nuestra verdadera casa, el diablo va a aparecer en nuestro camino colocando obstáculos, dificultades, tierras salvajes para ser conquistadas. Me refiero a vicios, hábitos, deficiencias de carácter, tendencias, herencia genética. Entonces, ¿te parece imposible llegar a la Canaán espiritual? ¿Por qué? Porque hay tanto enemigo en tu camino. Y llegas a viejo. Y aunque has conquistado mucho, todavía te falta mucho para conquistar. Este, querido, es un desafío para que no te contentes con la mediocridad, para que no estés conforme con lo que has logrado hasta aquí. Dios ha sido bueno contigo y te ha concedido victoria sobre las tendencias, sobre los defectos. Pero todavía hay mucha tierra para conquistar. Hay filisteos que te perturban. Y no estoy hablando de gente, estoy hablando de tu propia herencia genética, de tus tendencias, de tus tentaciones. El diablo viene de aquí, viene de allá. Pero hay una cosa: Dios te ha prometido la tierra y vas a llegar a la tierra. Y la tierra es por gracia. Pero en esta tierra tienes que aprender a depender de la gracia divina. ¿Y cómo lo haces? Buscando a Dios todos los días. Estudiando la palabra de Dios todos los días. Viviendo, aprendiendo a vivir en espíritu de oración y testificando el amor de Cristo. Mucha gente piensa que hacer el trabajo misionero, predicar el evangelio, yo no tengo habilidades, yo no tengo el don. No, querido. Predicar el evangelio no es don, es una necesidad. Tienes que hacerlo, porque así como el cuerpo humano necesita ejercitarse, moverse para durar bastante, en la vida espiritual, si tú quieres llegar a la tierra prometida, tienes que moverte. ¿Y cómo? Buscando personas para traerlas a Jesús. Ahí entra la testificación. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo de El Jubileo. Es interesante que Israel debería recordar siempre que la tierra era de él, de Israel, pero no le pertenecía. Es por eso que Dios estableció algunos conceptos que Israel debería respetar. En primer lugar, la tierra debía descansar cada 7 años. No debía ser cultivada. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel recordase que aunque era dueño de la tierra no le pertenecía. La tierra pertenecía a Dios. Claro que al descansar la tierra un año cada 7 años, también eso renovaba la misma fuerza de la tierra y la tornaba tierra más productiva. En segundo lugar, mira lo que Israel hacía.
cada 7 años también liberaba a los esclavos. Porque como en todo tiempo, pues había gente desorganizada financieramente y había muchos israelitas que gastaban más de lo que recibían, que no eran fieles devolviéndole a Dios el sagrado diezmo que le pertenece a Dios y que es una señal de confianza y de pacto con Dios. En fin, vivían angustiados, en deudas. Entonces, en ese tiempo la cultura era diferente. Ellos pasaban a ser esclavos, ya que no podían pagar con dinero. Pagaban con su vida, con su servicio, pasaban a ser esclavos. Pero esos esclavos, por orden divina, eran liberados cada 7 años. Cosas de Dios, para mostrarle que al pueblo, que aunque tenían cosas, las cosas no le pertenecían a Dios. Otra cosa era el perdón de las deudas. Cada determinado tiempo, las deudas eran perdonadas. Y entre ellas estaba la fiesta del jubileo. Cada 50 años se realizaba esta fiesta. Había mucha gente que había entregado su tierra. La tierra le era devuelta al que había entregado su tierra por causa de deudas. Todo esto ¿para qué? Para recordarle al pueblo que aunque la tierra era de ellos, no era de ellos. Parece incoherente, ¿no es cierto? Pero eso nos recuerda también a Dios. Esta computadora yo la compré, pero le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque la compré con dinero que Dios me dio. No, pero usted no se esforzó. No me esforcé. Porque las fuerzas vienen de Dios. La vida viene de Dios. ¿Tienes dinero porque vendes papas? ¿Tú crees que el dinero que tienes es fruto de tu habilidad para ir, comprar las papas, venir a la otra ciudad, vender en la otra ciudad? No. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te mantiene? Es Dios. Por lo tanto, aunque las cosas son tuyas, no son tuyas, le pertenecen a Dios. Y en la fiesta del jubileo, el pueblo de Israel recordaba justamente eso, que era dueño de la tierra, pero la tierra por encima de todo le pertenecía a Dios. Y llegamos al fin de este estudio hablando de la tierra restaurada. Ya dije que el pueblo de Israel entró y poseyó Canaán, pero se desvió de los caminos de Dios. En consecuencia vino el enemigo, en este caso Babilonia, derrotó, quemó la ciudad, destruyó el templo y se llevó a los jóvenes hebreos cautivos a Babilonia. Uno para allá, otro para allá, distribuidos por los cantos de la tierra. Pero cuando ellos reconocieron su pecado, los israelitas se arrepintieron, lloraron, clamaron a Dios. Dios cumplió la promesa de traerlos de nuevo y reunirlos. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 20. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Esto sucedió durante el exilio. Dios levantó al profeta Ezequiel, un pueblo esclavizado ahora en Egipto, triste por causa de su desobediencia. Dios usa a Ezequiel para traer palabras de ánimo. Dios, ¿qué le promete Dios? Los recogeré, los traeré, los juntaré de nuevo, restauraré la tierra de Israel. Sigo leyendo el versículo 18, dice: y volverán allá. ¿Allá dónde? A Jerusalén, a la tierra, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Pues era por causa de esto que ellos fueron cautivos. Ahora volverán, pero ahora arreglarán la vida, limpiarán los altares inmundos, adorarán únicamente a Dios. Luego, ahora el versículo 19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean
por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Entendiste el mensaje? Dios le dio a Israel la tierra de Canaán por gracia. No hicieron nada, pero les dio instrucciones. ¿Recuerdas que cuando construyeron el altar escribieron las instrucciones ahí? Pero ellos se olvidaron de las instrucciones, no las cumplieron, no las obedecieron. Se apartaron de Dios, cayeron en la idolatría, en el paganismo. Bien, vino el enemigo, los encontró sin la protección divina, porque tú estás bajo la protección divina cuando estás en Dios. Cuando te apartas de Él, pues estás sin la protección divina. No es que Dios te abandona, Dios te sigue, Dios te llama, pero si tú te vas, ¿qué puede hacer Dios? Vino el enemigo, Babilonia, los llevó cautivos. Ahora viene la promesa de Dios. Yo los traeré de nuevo a la tierra. Pero ahora viene una promesa bonita que sirve para ti y para mí. Y yo arrancaré de tu corazón, de tu cuerpo, el corazón de piedra, duro, terco, orgulloso, vanaglorioso. Lo arrancaré. Te daré un corazón de carne. Colocaré dentro de ti mi espíritu para que andes en mis caminos, para que seas mi pueblo y yo sea tu Dios. Oh, queridos, a veces la vida tiene que golpearnos para entender que estamos lejos de Dios. Muchos de ustedes, mis amigos queridos que me siguen, no están en la iglesia. Están apartados de Dios y apartados de la iglesia por motivos que yo no sé. Pero tú me acompañas, tú estás conmigo semana a semana. Tú eres una persona linda, sincera, Dios te ama mucho. Pero a veces la vida tiene que golpearnos para entender que no podemos limitarnos a mirar un video por semana. Hay que renovar el pacto con Dios. Hay que volver a Dios. Dile, Señor, arranca de mí este corazón orgulloso, este corazón soberbio. Dame un corazón de carne, coloca tu espíritu en mí. Enséñame a caminar en tus caminos y entonces vas a ver cómo las nubes desaparecen, la tristeza desaparece, el miedo del futuro desaparece, la depresión desaparece y amanece un nuevo día en tu existencia. Dios te bendiga, querido. Vamos esta semana a la lucha, al trabajo, pero confiando en Dios, dependiendo de Dios, caminando con Dios. Felicidades, un abrazo, que Dios te bendiga. Recuerda que la fe no significa necesariamente que Dios cambiará la situación en la que te encuentras. Lo que significa es que el Señor te cambiará a ti para que seas capaz de salir de la situación difícil en la que estás. Con esto en mente vamos a la lección número 12 para el 20 de junio del año 2026. El título de esta lección es Compártelo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un arroyo y un pozo? Un arroyo es agua en movimiento. El agua fluye, avanza, se renueva constantemente. Está conectado a una fuente que puede ser la lluvia, la montaña, un río mayor, y tiene la misión, el arroyo tiene la misión de compartir, de impartir vida por donde va. El agua del arroyo es siempre fresca, viva, dinámica. Bendice todo a su paso, riega de vida y refresca. Por otro lado, un pozo es agua estancada, no fluye por sí misma. Hay que sacarla. Puede tener agua buena al principio, pero como no fluye, con el tiempo se malogra. Bueno, lo que quiero decirte con esto es que hay cristianos pozo y hay cristianos arroyo. El pozo guarda el agua, conoce la verdad, pero la retiene. Su fe está encerrada en sí mismo. El arroyo no. El arroyo deja correr el agua, deja correr el evangelio que le llegó a la vida. El arroyo comparte naturalmente lo que recibe. Su vida es un canal, no es un depósito. ¿Sabes, mi amigo? La fe no sirve para almacenarse, sino para fluir. El agua que no fluye se estanca.
Así es también la fe que no se comparte. Pierde frescura, pierde gozo, se vuelve rutinaria. Por eso es necesario testificar. Compartir tu fe no solo te bendice a ti, sino que bendice también a las otras personas. Esta semana estudiaremos sobre la importancia de compartir la fe. Vamos entonces a la primera parte bajo el subtítulo de Por testimonio. Lo primero que necesitamos entender es que Dios no nos dio la misión de predicar el Evangelio porque Él no pueda predicarlo. Dios es Dios, queridos. Si Dios quisiera, el Evangelio está predicado en 1 minuto al mundo entero, a todas las naciones, tribus, pueblos. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Balaam. Dios tenía un mensaje para Balaam. Miró para un lado, para el otro. No había evangelista, no había predicador, no había un cristiano para transmitir el mensaje. Solo lo que Dios encontró fue una mula. Le dio el bosquejo, la mula predicó. Y la sierva de Dios dice que los ángeles quisieran predicar el Evangelio. Y el propio Señor Jesucristo dijo que si estos callaran, hasta las piedras hablarán. Quiere decir, Dios podría predicar el Evangelio solo. Podría predicar el Evangelio con los ángeles. Podría predicar el Evangelio con las piedras, con los animales. ¿Para qué necesita de nosotros? Pues ahí está el asunto. No es que Dios necesite de nosotros para predicar el Evangelio. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio para crecer en nuestra experiencia espiritual. Porque el cristiano que solo recibe y guarda, es como el agua del pozo, se estanca y se malogra. Pero el cristiano que hace correr el Evangelio, ese es el cristiano que está viviendo siempre una vida exuberante. Por eso, antes de ir de regreso al Padre, Jesús dejó una misión clara. Y esa misión para sus discípulos está aquí en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este texto, mi amigo querido, podemos ver que Jesús nos llamó a ir, a hacer discípulos, a enseñar y a alcanzar a todos los seres humanos. Quiere decir, la misión de la iglesia no es solo reunir personas en un templo. La misión de la iglesia es formar discípulos que a su vez formen otros discípulos. Pero, ¿qué es hacer un discípulo? Te voy a explicar. Un discípulo es la persona que sigue al maestro para aprender del maestro, para un día ser semejante al maestro. Ese es un discípulo. Si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos seguir a Jesucristo para aprender de Jesucristo y para un día ser semejantes en nuestro carácter a Jesucristo. El problema es que muchas veces cuando se habla de testificar o de hacer un otro discípulo, algunas personas, algunos cristianos se asustan. Piensan que predicar es solo ir a una plaza llena de gente o es solo dar un estudio bíblico complejo que ellos mismos no entienden. Entonces dicen, no, esto no es para mí, esto es muy difícil para mí, yo no puedo. Sin embargo, querido, el testimonio verdadero es mucho más simple y profundo. ¿Sabes lo que es testificar? Contar a otras personas lo que Cristo ha hecho en tu propia vida. Testificar es compartir cómo Jesús te levantó, cómo te sostuvo, cómo te transformó. ¿Quién eras tú antes de conocer a Jesús? Eso es testificar, es hablar de Jesús desde la propia experiencia, no solo desde la teoría. Mira, Pedro y Juan no eran hombres refinados ni académicos, pero quienes
los escuchaban, a Pedro y Juan, entendían algo. Ellos habían estado con Jesús. Y eso se notaba en la vida de los apóstoles. Te voy a presentar una ilustración. Una vela pequeña no hace ruido, no grita, no se impone. Pero cuando está encendida, alumbra. Así también el cristiano. No siempre necesita grandes discursos, no tiene que ser un grande predicador. A veces basta con que su vida esté encendida por Cristo y Él va a iluminar el ambiente donde vive. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio. El título es Sin fuerza, pero con poder. Y aquí te digo algo, Jesús se movía entre multitudes cansadas, heridas, confundidas. Y lo que lo impulsionaba a cumplir su misión no era la obligación, era la compasión. La Biblia dice que al ver a la gente, Jesús sintió compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Ahora, ese mismo amor de Cristo debe impulsarte hoy. No testificas para alcanzar un blanco. No hablas de Jesús para sentirte superior a otra persona. Hablas de Jesús porque el amor de Dios en ti no puede quedarse encerrado. Cuando estás enamorado de una persona, lo que más quieres es contar a todo el mundo que estás enamorado de esa persona. Cuando Jesús llegó a tu vida, lo que más quieres es contar a todo el mundo que Jesús llegó a tu vida. Recuerda la ilustración del arroyo y el pozo. El arroyo no produce el agua, el arroyo recibe el agua. Esto es clave teológicamente. El arroyo no dice, yo genero agua, solo permite que el agua pase. Bueno, en la testificación, tú no eres la fuente, eres el canal. Eso te libera de la presión. No tienes que convencer a las personas de tu fe. Solo deja fluir a Cristo en ti. Pero ten presente que el arroyo llega a donde el pozo nunca llegará. El pozo está en un solo lugar. El arroyo recorre caminos y alcanza lugares lejanos. El creyente que comparte su fe impacta a más personas, llega a corazones inesperados y extiende el reino sin proponérselo constantemente. Así que no fuerces a las personas, simplemente anímalas, acércate a ellas y háblales de Jesús. Jesús invitaba, Él no obligaba. Jesús llamaba, no presionaba. Jesús sanaba, consolaba, servía y luego decía, sígueme. Bueno, el verdadero testimonio no violenta. El verdadero testimonio atrae. Observa esta ilustración que te voy a presentar. Una flor. Una flor no persigue a las abejas. Simplemente florece. Y al florecer, las ovejas son atraídas a la flor. Bueno, cuando Cristo florece en la vida de una persona, otros comienzan a percibir el perfume que viene del Señor. Con esto en mente, vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Consejos para compartir a Jesús. Mira, compartir a Jesús no siempre empieza con un sermón, ni con un estudio bíblico. La mayor de las veces empieza con una amistad, una sonrisa, un gesto de bondad, una conversación sincera o una oración ofrecida en el momento correcto. Las personas, antes de seguir a Jesús, deben querer seguirte a ti. Entonces, primero, si quieres ser un predicador del Evangelio, un canal útil en las manos de Dios para llevar el mensaje del Evangelio a otras personas, primero desarrolla una amistad real con la persona a la que deseas evangelizar. La gente necesita sentir calidez, interés genuino, cercanía. En segundo lugar, ora para que el Espíritu Santo prepare el corazón de esa persona, porque nadie puede convertir a nadie, solo Dios transforma el corazón. Tercero,
Busca oportunidades naturales para hablar de tu fe, sin artificialidad, en el campo de deportes, en el trabajo, donde estés. Busca un ambiente para poder testificar con naturalidad. Testificar no es una acción forzada, sino una acción genuina, auténtica. Cuarto consejo, conecta a esa persona. Cuando ya se ha despertado el interés, conéctala con la iglesia. Ahora, la iglesia no debe ser solo un lugar de reunión, debe ser también un lugar de acogida, de recepción. Por eso hay que colocar en la puerta de la iglesia a las personas más amorosas, a las más auténticas en la expresión de su cariño, sin artificialidad ninguna. Las personas necesitan ser amadas y el cristiano debe amar a las personas y la iglesia debe amarlas tal como son. Quinto consejo, cuando lleguen las preguntas, porque en algún momento van a llegar las preguntas, ahí muestra cómo la Biblia responde a las preguntas de los seres humanos con esperanza, con dirección y con verdad. Y sexto, no te precipites, pero tampoco te retrases. Habrá un momento para invitar a dar el paso siguiente, que es el bautismo. Mira, sembrar una semilla no significa que va a producir fruto en 5 minutos. Hay que preparar el terreno, hay que sembrar, hay que regar, hay que esperar. Así es también con las personas. No se trata de apurar procesos, sino de acompañarlos con amor. Bueno, sigamos con esta lección, ahora entrando a la cuarta parte, bajo el subtítulo de Un hijo errante. ¿Sabes? Pocas cosas duelen tanto como ver a alguien amado alejarse del Señor. Un hijo, una hija, un esposo, un amigo. El caso de Efraín, una de las tribus de Israel, muestra justamente eso. Un pueblo que se apartó de Dios y sin embargo el Señor no habla de ese pueblo con indiferencia. Él habla con dolor, habla con ternura. Dios reprende a Efraín, claro que lo reprende, pero también llora, recuerda, espera y llama. El mensaje es claro. Mientras Dios siga amando, siempre hay esperanza. Raquel llora por sus hijos, pero Dios le dice que no llore sin esperanza porque hay futuro, hay regreso, hay restauración posible. El texto de Jeremías 31, capítulo 15 al 17, versículos 15 al 17, es un versículo elocuente. Mira, voy a leer. Dice así: Así ha dicho el Señor, se oye una voz en Ramá, amargo llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya han muerto. Así ha dicho el Señor, reprime tu llanto, Raquel, y tus sollozos, seca las lágrimas de tus ojos porque no has trabajado en vano. Tus hijos volverán de ese país enemigo. Palabra del Señor. Tus descendientes tienen esperanza. Tus hijos volverán a su propia tierra. Oh, querido, esto cambia por completo nuestra manera de mirar a las personas que han salido de la iglesia y se han descarriado. No debemos hablar de ellos solo con frustración o con condenación. Debemos mirarlos con los ojos de Dios, con dolor, sí, pero también con compasión y esperanza. Un padre puede pasar años esperando el regreso de un hijo rebelde. Tal vez no puede obligarlo a volver, pero nunca deja de dejar la luz encendida. Así hace Dios. La puerta sigue abierta, la luz sigue prendida, la gracia sigue esperando. Y ahora, cuando tú piensas que todo está perdido, yo tengo 3 versículos en la Biblia que me animan. El primero: instruye al niño en el camino que debe andar. La semilla está en el corazón, un día va a aparecer. Segundo,
Mi palabra, dice Dios, no volverá a mí vacía. Si tú colocaste la palabra en el corazón de un niño, un día esa palabra va a producir frutos. Y tercero, echa tu pan sobre las aguas y un día lo encontrarás. Así que confía en eso. Y bueno, ahora llegamos a la quinta parte, bajo el subtítulo de recuperados. Todos nosotros hemos tenido momentos de tibieza, de caída, de enfriamiento espiritual. Pero Dios es especialista en recuperar lo que parecía perdido. Cuando alguien se ha alejado, no siempre sabemos cómo tratarlo. A veces sentimos frustración, impotencia, tristeza. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. No podemos rescatar a otros desde la condenación. No. Solo podemos ayudarlos desde una experiencia viva con Cristo. Tu vida puede convertirse en el puente que acerque a alguien nuevamente a Cristo. Tus palabras, tus acciones, tu paciencia, tu ternura, tu ejemplo. Jesús oró por Pedro cuando estaba a punto de caer y esa oración ayudó a cambiar el futuro del discípulo. Del mismo modo, el testimonio de una vida coherente, amable, puede tocar profundamente a quien se ha endurecido al Espíritu Santo. Hay puertas que no se abren así, con golpes, pero sí se abren con una llave. El amor es esa llave. No es un amor permisivo, no es un amor débil, es un amor que refleja el carácter de Cristo. Bueno, este estudio concluye recordándonos que el amor es la base de todo testimonio verdadero. No basta con saber doctrina, no basta con tener argumentos, no basta con conocer versículos. Sin amor, el testimonio pierde credibilidad. Y recuerda, el creyente que más sirve, más crece. El creyente que más comparte a Cristo, más se fortalece espiritualmente. Y la manera más efectiva de resistir al mal es involucrarse activamente en el bien. Cuando participas con Cristo en la salvación de otros, también tu propio corazón es renovado. Volvamos a la ilustración del arroyo, pero renovado. Volvamos a la ilustración del arroyo y el pozo. El agua estancada termina contaminándose, pero el agua que corre permanece fresca. Así también la vida espiritual. Cuando recibimos y compartimos, nos mantenemos vivos. Cuando solo recibimos y nunca damos, empezamos a enfriarnos. Dar testimonio no es solo hablar de Cristo, es vivir de tal manera que otros quieran conocer al Cristo del que nosotros hablamos. Es reflejar su amor en la calle, en el hogar, en la iglesia, en las crisis, en los pequeños detalles, porque la gente quizá olvide tu sermón, pero difícilmente olvidará cómo la hiciste sentir con tu manera de tratarla. Y muchas veces la primera Biblia que alguien va a leer en su vida será tu vida. Tal vez hoy. Dios no te está pidiendo que vayas a una multitud o vayas a un país extraño a predicar el Evangelio. Tal vez te está pidiendo simplemente que seas amable con alguien, que ores por una persona, que llames a quien se ha alejado, que dejes de reaccionar con enojo y comiences a responder con gracia, que tu vida hable de Jesús, porque nunca sabes quién te está mirando. Nunca sabes qué alma cansada está necesitando una palabra de esperanza. Nunca sabes si sin darte cuenta estás a punto de cerrar una puerta o de abrir el camino hacia Cristo. Hoy el Señor te invita a decir: oh Señor, haz de mí una vida de testimonio, que mi manera de hablar, de vivir, de tratar a los demás muestre que he estado contigo. Y si hay alguien por quien has llorado, alguien que se ha alejado, alguien por quien has perdido la esperanza, recuerda esto: Dios no se ha olvidado de esa persona. La sigue amando, la sigue llamando y quizá
quiera usar justamente tu vida para tocar el corazón de esa persona. Que el Señor haga de ti no solo un creyente que asiste a la iglesia, sino un discípulo que refleja su carácter, que ama y que comparte su fe. Dios te bendiga, mi amado. Excelente semana para ti. Chao, un abrazo.